Muy bien. Trataremos de seguir volviendo. Sí, y a Pablo que ya lo tiene, Bueno, nos lo hemos vio visto el esta viernes en semana, Sonríe. Esta semana sí, en escenarios diversos. Sí. Batió récord. Bueno, comencemos hablando de Retratos de la Memoria, que la tenemos por aquí, el último libro de Julio María Sanguinetti. ¿Por qué hacen un libro de memorias? Bueno, cumplí 80 años y dije, ¿qué puedo hacer para celebrar? Decía que no iba a ser una fiesta, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces se me ocurrió que una buena forma de celebrar era compartir con la gente el recuerdo que tengo de algunos personajes que la vida me puso adelante. No es historia, en los últimos años he estado dedicado a escribir trabajos históricos, es decir, procesos de reconstrucción del pasado. Esto no, esto es una memoria subjetiva y personal. Es una charla de living. ¿Qué te acordás de Juan Pablo II? ¿Cómo era? Claro, porque no es lo mismo la esa. figura pública que uno tiene cuando lo Bueno, ve, esa es la idea, esa es la idea. que cuando uno realmente tiene una relación un poco más cercana. Esa es la idea. Por ejemplo, lo podemos ver a usted en una punta, Fidel Castro en otra, pero terminó haciéndole el nudo de una corbata. Exacto, como lo contamos el otro día. Sí. Sí, Claro. la presentación del libro fue llamativa, Julio, ¿no? Porque a mediados de diciembre en el Radisson con Never Araujo y Del Grossi. A mí no me llamó la atención en su momento. Bueno, y la de Punta del Este también, porque fue con Santiago Kovalov, Sí. un filósofo argentino, y Diego de nuevo. Y lo peor es que casi morimos de éxito porque nos tapó la gente, la mitad de la gente se tuvo que ir, bueno, yo qué sé. Fue un episodio bastante multitudinario, pero en definitiva, para el autor agradecido, ¿no? Claro. Claro. Mientras se vendan libros, por lo menos, ¿no? Por eso, por lo menos. El tema es que se puedan compartir esta visión de gente, ¿no? Porque el lado humano de las cosas tiene su valor, aún en la interpretación histórica, ¿no? Por más que la historia, como decimos, recoge memorias diversas, las memorias suelen ser contradictorias, ¿no? O por lo menos diferentes. Claro. Y en la memoria, y cuando se hace historia, hay que recordar incluso cosas que no están en la memoria, que están perdidas, ¿no? Pero que sin embargo son influyentes. En cambio, estos son simplemente recuerdos que pretenden mostrar eso, la intimidad de un trato, de una relación, en planos diversos. Porque de algunos fui amigo, o me hice amigo. Como por ejemplo. Mitterrand, por ejemplo, me hice amigo, terminé amigo. Y bueno, y me distinguió mucho con su amistad también. Con otros lo vi una sola vez, los chinos, Deng Xiaoping y Zhao Ziyan, pero son de tal modo importantes, y desde mi punto de vista, tan importantes las cosas que dijeron o que explicaron, que uno dice, bueno, esto merece ser contado, ¿no? Sobre todo a la luz de que el mundo hoy es antes y después de China, digamos, Claro. ¿no? Todos pensábamos que Rusia era la que iba a cambiar el mundo, en realidad la cambiaron los chinos, digamos, ¿no? El ritmo de nuestra época contemporánea, ¿no? Sí. Por eso son relaciones distintas, ¿no? Y el caso de los chinos muy significativo por cómo muestran esa mirada larga de cómo iban a ir haciendo su transformación económica y no la política, como efectivamente ha ocurrido, ¿no? En que siguen con partido único, pero con una economía de mercado, una extraña convivencia en que viven el capitalismo en su forma más ortodoxa y dura, digamos así, y todavía una política de otro modo, ¿no? Por oposición a Rusia, ¿no? Que es lo que me dice ahí en el relato Deng. Dice, acá va a ser distinto a lo de Gorbachov. Gorbachov está perdido y aún no se dio cuenta. Dice, Claro. ¿Cuál fue el criterio de uruguayos a elegir para el libro? Bueno, Porque hay unos cuantos. El criterio es un poco flexible. Memoria, ¿no? Primero, todos personas fallecidas, ¿no? Ujú. No entré en los vivos, para salir vivo yo, ¿no? De la empresa. Y en segundo lugar, traté de ser, digamos, escenarios distintos, ¿no? Políticos, literatos, artistas. Claro. Le diría que el mayor problema lo tuve con los artistas, digo, porque tenía muchos amigos. Claro. Y digo, bueno, ¿y Está cómo Testoni, y está cómo Onetti. dejó afuera? Sí, puse a Testoni y a Cunio como artistas plásticos, me Bien. refiero, ¿no? Pero seguro, dejé afuera a tantos, digo, a Nelson Ramos, a Solari, a Spínola. Bueno, está, pero no pueden entrar todos, ¿no? Claro. Bueno, y en los políticos puse, digamos, los tres más influyentes de esa etapa, digamos, Pacheco, Wilson Sereñe, mis dos vicepresidentes,
que tanto valieron. Y bueno, Hierro Gambardella, que fue de la vieja generación, el más cercano, el que más me apadrinó, digamos. Aparte Luis Valle, que por supuesto fue la figura dominante en el proceso de formación. Pero después también incluyo otras figuras, por ejemplo, que influyeron en mi formación. Justino Jiménez de Arechaga, el profesor de Derecho, que matrizó a toda nuestra generación, porque toda nuestra generación, y voy desde el frente con Corseñac, pasando por Gonzalo Aguirre en el Partido Nacional, hasta mí, todos estamos así estampados, ¿no? Reaccionamos. Y siempre... algunas de las siguientes generaciones también, ¿no? Decir Jiménez Arecha en Derecho era la Biblia. Sí, seguro. Bueno, ahí dice, el capítulo se titula El Senador 32, que eso fue un apelativo que le puso Gonzalo Aguirre, porque todos los debates del Parlamento empiezan en Justino, ¿no? Claro. Justino dijo, no estoy muy de acuerdo, Justino dijo, y hay que aceptar que tenía razón por esto o lo otro. Es decir, nunca fue senador, cosa que fue su padre y fue su abuelo, que fueron senadores y constitucionalistas. Es una extraña dinastía republicana de constitucionalistas. Pero fue fundamental, ¿no? Del mismo modo que pongo a Raymond Aron, a quien conocí, no llegué a ser amigo, me hubiera encantado serlo, lo soy porque he leído todo lo que escribió a lo largo de tantos años. Uno termina amigo a través del libro de un personaje, ¿no? Y de su modo de razonar. En una época en que, bueno, en mi época adolescente, la época estudiantil, bueno, había todos esos debates, ¿no? Y era el gran debate, en aquel momento era el existencialismo, entonces Sartre era la gran moda, ¿no? Y en París se decía, más vale equivocarse con Sartre que estar de acuerdo con Raymond Aron, ¿no? Porque Raymond Aron era el riguroso, era el demócrata, y bueno, y Sartre, mucho charme, mucho existencialismo, terminó defendiendo a Stalin y a Mao, ¿no? Bueno, en cambio los que sentimos el llamado a la reflexión de Aron, no caímos en esos errores. Sí. Ahora, la cuota femenina está baja. Y bueno, está China, ¿qué le parece? La llena. Claro. Es que te iba a decir, anécdotas de China. Y ahí está Margaret Thatcher en para 3 libros, me imagino. Sí, 3 libros. Y está Adela también, ¿no? Está Adela Reta, está Margaret Thatcher. Y Adela, que no es poca cosa. Margaret Thatcher está lateralmente, digamos, ¿no? Pero aparece por allí. Pero aparece, sí, aparece incluso porque es un personaje también muy dominante de la época. Con China sí fueron muy amigos, ¿no? Muy amigos. China muy amigo, entraba a casa, salía de casa, entraba a los gritos, tocaba timbre, o ni tocaba timbre. ¿Y le enrostraba que nunca lo iba a votar? ¿Eh? ¿Le enrostraba que...? No. ¿Cómo era esa? Yo le dije sí, porque ya me hacía unos ditirambos fantásticos en cuánta radio, televisión había. Y yo más de una vez le dije, China, ¿por qué no me bajas un poquito la cota de elogio si alguna vez me votaba? por lo menos, ¿no? Pero bueno, pero era un personaje increíble, muy representativo también, de un momento que también fue muy importante, digamos, en nuestra generación, que es, digamos, la comedia nacional, el mundo del teatro de esos años, de los años 50, ¿no? Guarnero, Maruja Santuro, Alberto Candó, China. Xirgu. Bueno, la Xirgu era la matriarca, la que lo formó a todos ellos, claro. ¿No? ¿Verdad? Estela Castro, Estela Medina, que felizmente sigue todavía vigente, ¿no? Que fue muy importante, ¿no? Porque el teatro en ese momento tenía una masividad mucho mayor, una presencia mucho mayor. No habían aparecido ustedes todavía, ¿no? Por suerte. Quería hacer una pregunta. Si uno repasa la cantidad de personajes que usted describe en este libro, sus encuentros y sus anécdotas, uno tiende a pensar, quizá por el paso del tiempo, uno ve figuras de gran altura moral, intelectual, personalidades que con el paso del tiempo tienen un perfil histórico de muchísimo peso. ¿Hay una diferencia grande entre los líderes políticos de los años 80 y 90 con los de la actualidad? ¿O es simplemente una perspectiva histórica? Bueno, si uno mira Europa, sin duda. Porque la Europa de esos años era la Thatcher, era Kohl, era Felipe González en España, Andreotti en Italia, Mitterrand y Chirac en Francia, eran líderes todos muy importantes. Esa generación no logró una sucesión clara, es decir, no hay un liderazgo fuerte, representativo. Salvo Alemania con Merkel. Salvo Alemania con Merkel, pero el resto han sido situaciones muy precarias. Fíjese lo que está
pasando ahora en España, ¿no? Claro. Que prácticamente no hay... No pueden formar gobierno. No hay gobierno, ¿no? Que sobre eso les cuento algo interesante. Hace bastante tiempo, quizá un año, en uno de nuestros círculos Montevideo, Felipe González dijo, bueno, desgraciadamente el sistema español, el sistema político español, va a una fragmentación a la italiana, una división a la italiana, pero va a tener un problema, que no tiene italianos para gestionarlo. Bueno, yo el otro día leí un artículo en El País de Madrid que decía Andreotti, ilumínanos, que es uno de mis personajes, muy discutido, pero es el artista del arreglo, ¿no? Claro. Del acomodo, del acuerdo político, 5 partidos, 4 partidos, pentapartiti, todo eso que, mal o bien, marcaron 30 años gloriosos de la vida de Italia. ¿No? Sí. Muy bien. En cambio hoy, realmente, España no tiene la cultura del acuerdo. Entonces nos trancamos. Esto sí, pero a usted de ninguna manera. Y el otro, a usted sí, pero al otro no. Entonces pobre rey, anda una mal, de rechazo cruzado, una de rechazo cruzado terrible. El pobre rey anda haciendo malabarismo, ¿no? Le ha tocado bastante más difícil al papá, ¿no? Sí, y hablando de liderazgos uruguayos, usted habla muy bien de la figura de Wilson como el último gran caudillo. Hablo bien de todo. Bueno, hasta de Sereni y de Pacheco dice algo muy interesante, que es que usted lo define como un personaje gardeliano. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se ve claro el tema de la diferencia entre la imagen pública y la imagen privada, ¿no? El Pacheco le tocó una época muy particular, con la cual ha quedado identificado porque fue el que tuvo que enfrentar el fenómeno de la guerrilla. En una palabra, fue un presidente de guerra con todas sus características. Yo creo que fue un gran presidente de guerra, pero eso es aparte. Podemos discutir. Yo lo apoyé. Pero él personalmente no tiene nada que ver con ese personaje a veces duro que se plantea. No, era, digamos, lo que digo gardeliano porque tenía esa inclinación bohemia. Era el hombre de la barra de amigos, de la barra de la baraja, de la barra de los boxeadores, de la noche, ¿no? Ese era su mundo, digamos, ¿no? Y aparte de una dicotomía muy particular en su característica, ¿no? Uno hablaba con él y por un lado aparecía en la anécdota y en la gracia, porque era muy gracioso, ese mundo de lenguaje, digamos, vulgar o popular o tanguero, y por el otro lado aparecía el profesor de idioma español, ¿no? Porque él era muy castizo en su expresión, era muy pulido para hablar, muy pulido para escribir, inusualmente. Es decir, hoy nos parecería justamente un profesor realmente, ¿no? Porque tenía un modo de hablar y de expresarse con una claridad de dicción y con algunos tipos de palabras incluso que no eran las habituales, ¿no? Entonces, por eso digo, es un personaje muy interesante desde el punto de vista humano, muy fascinante desde el punto de vista humano. Y bueno, y yo trato de mostrar eso, porque siempre parece el duro, ¿no? Y no era así, era un hijo de las circunstancias. ¿Qué podía haber hecho? ¿No? Ese es el tema. Por eso todos terminamos siendo hijos de las circunstancias, naturalmente, ¿no? ¿Verdad? Unos más, otros menos, ¿no? Sí. Pero todos hijos de las circunstancias, ¿no? Hay hijos de la prosperidad, hay hijos de la crisis, hay hijos de la bonanza, ¿no? Bueno, fíjese, el doctor Vázquez le tocó un periodo de un modo, hoy le toca un periodo muy distinto. Y bueno. Sí, usted dijo que no lo dejan gobernar a Vázquez ahora. Bueno, lo que pasa es que ha cambiado la geografía política, digamos, del partido de gobierno, ¿no? Hoy hay un peso mucho mayor del mundo sindical. Vázquez ya no es el líder omnímodo. El Vázquez de la primera época él era indiscutido y luego tenía alineadas todas las tendencias con sus líderes adentro del gobierno, ¿no? De ministros, ¿no? Mujica en agricultura, Gargano en relaciones exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no es así. Todos sabemos que Vázquez es muy discutido, no es indiscutido, y que ya no es tampoco omnímodo y que tampoco están alineados así. Hoy el alineamiento es totalmente distinto. Lo que es, digamos, Vázquez, Nina Astori es un mundo, lo que es el PCNT, que es en realidad la otra fuerza, es otro mundo, son mundos totalmente distintos, imaginarios, visiones del mundo distintas, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso mismo,
Él dijo que que un presidente diga que estos han sido los peores 9 meses de todos sus años en el gobierno es fuerte, ¿no? Y es lo que él dijo, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo dice él. Usted también dijo que ANCAP es salvable. ANCAP es una empresa que está allí desde 1931, representa parte de la historia del desarrollo económico del país y de nuestro Estado. Sin duda es una empresa importante, es monopolística, o sea que no tiene por qué ser ni salvable ni irreductible una quiebra. Digamos, lo que ha pasado son otras cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Verdad? Es más, yo no entiendo mucho esto de haberla capitalizado, porque usted capitaliza una empresa cuando cotiza en bolsa, porque si el balance da mal, todo el mundo vende las acciones. Bueno, se supone que para poder tomar crédito con... Bueno, pero el crédito, a mi juicio, no tiene nada que ver con eso. Ajá. ¿Por qué? Porque si yo a usted lo capitalizo, pero usted me dice que va a seguir haciendo lo mismo, con lo cual perdió antes, yo no le doy crédito. Si usted la inversa me dice, bueno, mira, no estoy capitalizado, pero a partir de hoy corté todos los elementos negativos que me llevaron a la pérdida y estoy en un programa de reconversión, bueno, de pronto yo a acreedor le presto plata. Pero ANCAP hoy no ha ganado ningún crédito porque a nadie le ha explicado que va a mejorar. Y a nada nadie ha le ha cambiado, dicho. en su estructura nada ha cambiado. Por eso digo, con la misma gente y los mismos procedimientos, ¿por qué ahora los resultados van a ser distintos? Yo no creo que ANCAP, pese a ese balance que todos sabemos que es cosmética, al final es una cosmética dentro del Estado, por ese balance mejor, hoy tenga más crédito. Yo creo que no. Cualquier acreedor hoy mira ANCAP y dice, bueno, estos caen en lo mismo dentro de un año, si no han dicho nada de cómo van a resolver su sangría. Entonces es serio, es grave el tema, no es sencillo, es preocupante, diría, porque son cosas que tienen que cambiar. Bueno, el gobierno, la vida de la sociedad, la vida de los estados, es reforma constante, es ajuste permanente, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ahí hay un problema serio. Ahora, fíjese, durante toda la campaña electoral se decía es una situación financiera sólida. El ministro Astori llegó a decir, el entonces vicepresidente, esta es la situación fiscal más sólida que yo he conocido en mi vida. Llegó a decir eso. Que me disculpe hoy el recuerdo. Y en este momento se está diciendo que se ponen estas tarifas por razones fiscales, no lo digo yo. ¿De quién es la responsabilidad de ese déficit? Lo dijo el presidente Mujica. Bueno, no hay que buscar responsabilidades personales, estos son responsabilidades colectivas. Este es el rumbo de un gobierno, digamos, ¿no? ¿Verdad? Y el rumbo de un gobierno es ese. Hoy este es un gobierno con una situación muy difícil porque no ha asumido la realidad de un mundo que ha cambiado. El mundo ha vuelto a la normalidad, diría yo, porque los 10 años anteriores no fueron normales. Del 2003 al 2012 el mundo no fue normal. La bonanza que nos llegó a Sudamérica a través de precios aumentados 300, 400, 500% en los productos de exportación no se nos va a dar más. No se nos había dado nunca antes tampoco, ¿no? Entonces, ahora estamos en la normalidad, digamos, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Bueno, que se enlenteció un poco el crecimiento, sí. No es un momento de euforia. En consecuencia, hay que adaptarse a ello. Y adaptarse a ello supone una serie de medidas en esa misma dirección, ¿no? Pero uno ve que el tema inflacionario, desgraciadamente, se le ha puesto un piso. No vamos a mejorar, pese a la constante proclama de que la inflación es un gran objetivo, y yo creo que lo es, porque en términos de impuestos es el impuesto más regresivo de toda la inflación. No hay ningún impuesto más regresivo que ese. Y sin embargo, hoy ya tenemos un piso, no va a bajar del 10%, porque ya si los impuestos, si las tarifas están... Pero hace años que no llega al 10%. Bueno, estamos... Bueno, un momentito durante la crisis, pero fue en su segundo gobierno, ¿no?, que se logró bajar. No, nosotros logramos, durante la crisis tampoco subió así, no, de ninguna manera. No, tuvo unos momentos veníamos de una economía inflacionaria histórica. Ajá. En la segunda presidencia nuestra dimos esa batalla y logramos que en el 98, por primera vez bajar... Ahí está. Por primera vez bajar, después de 50 años, bajar a un dígito. Y eso se sostuvo durante años.
Desgraciadamente en el gobierno anterior empezó a subir de a poquito, empezó a subir de a poquito, empezó a subir de a poquito, y las metas no se han cumplido, sí, no, era 7 techo y estuvo 4,7, arriba, 5,7 y no se llegó nunca. Y ahora tampoco se va a cumplir. Para llevarlo a otro escenario, y en este caso tiene que ver con los colores que usted ama. En este libro, si hubiese puesto algún personaje estrictamente ligado a la historia de Peñarol, a la historia reciente, vamos a la historia reciente, ¿habría lugar para Bengochea o para Damián y Hijo? No, para Cataldi, porque estamos hablando de los fallecidos, ¿no? Y su suegro, ¿no? Y en ese sentido, Cataldi fue el Papa. Digo, hay 30 años de Peñarol que, bueno, Damián y padre, ¿no? Y Welfi, Cataldi y Damiani. Son la trilogía de grandes dirigentes de Peñarol y del fútbol uruguayo. Cataldi fue un entrañable amigo, pero además un símbolo de creatividad, de capacidad directriz. ¿Faltan dirigentes como él? ¿Faltan dirigentes como él en el Peñarol de hoy o en el fútbol de hoy? Bueno, yo diría que no los hay en el mundo, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Basta ver lo que es el desastre. En una foto, en un amistoso con Danubio. Mirá, ¿qué te parece? Mirá y está Batalla también, ¿no? En esa foto. Mirá que pinta de Bac recio. Entusiasta y voluntarioso. ¿Y algo rústico tal vez o no? Sí, sin ninguna duda. Demasiado rústico. Mire, cuando me novié con Marta... ¿El de Boina quién es, perdón? La pose. Era un amigo de Hugo Batalla que se quería poner la de Peñarol y ahí estuvo. Porque Batalla está en esa foto. Creo que está abajo. Está ahí. Sí, es la delantera. Sí, abajo a la derecha. Ahí va, abajo a la derecha. Ahí está. Edison Rijo también. El Pocho Médica, que jugaba en Wander, que también está allí. Bueno, hay de todo. Pero cuando yo me novio con Marta, y al tiempito había un partido, ¿no? Y entonces, bueno, fueron todos, jugaba yo, jugaba mi cuñado, un lote. Y entonces fue mi suegro, que todavía me conocía poco. Al término del partido, le dice a Marta que te salga buen estudiante, porque este futbolista nada. Era la verdad. Julio María Sanguinetti, muchísimas gracias por acompañarnos. Acá está el libro. Ahí está el libro. Retratos desde la memoria, todo lo que charlamos, muchísimo más, ¿no? Obviamente, figuras que no nombramos, todo lo pueden encontrar en el libro. Momento de hacer una tanda.